preguntado cuál es la diferencia entre las personas que ante una situación estresante o conflictiva logran controlarse y las personas que no lo hacen, y cómo es que las actuaciones entre unas y otras hacen que unas cometan delitos y las otras pues simplemente tengan alguna otra forma de entrar en la situación sin ponerse en riesgo. Pues estos mecanismos se llaman mecanismos de defensa y los tenemos todas las personas desde el momento de nuestro nacimiento. Algún ejemplo más claro es cuando los bebés tienen miedo de algo que están viendo, simplemente cierran los ojos y este mecanismo de defensa se llama de huida. Es un mecanismo físico, te alejas por completo de lo que te está causando ese miedo, cerrando los ojos lo aíslas y huyes del mismo. Sin embargo, existen situaciones de las que no se pueden huir porque son intrínsecas. En este caso, tu mente desarrolla formas de lograr hacer afrontamiento de esas situaciones para que tú puedas seguir trabajando y no entres en un estado de shock. Estos mecanismos de defensa se desarrollan desde la infancia y a lo largo del crecimiento van transformándose dependiendo de la capacidad de adaptación que tengas tú como persona. Algunos de ellos son mejores que otros en el sentido de que las acciones que realizas en consecuencia no te traen problemas y hay otros que sí. Por ejemplo, tenemos el desplazamiento, que es cambiar el objeto que te causa un impulso o un deseo. Por ejemplo, cuando a los adolescentes les gusta una chica que es muy atractiva y les atemoriza, desplazan ese sentimiento hacia alguna otra persona de su mismo grupo, pero que les resulte menos amenazante. O también tenemos la represión de la memoria. Cuando algo te resulta muy traumante, simplemente lo olvidas o haces como que lo olvidas para que no te siga causando ese conflicto. Existe otro mecanismo de defensa como lo es la disociación. En este caso, cuando nos encontramos ante una situación de riesgo o conflictiva, nuestra mente lo que hace es como separarse de tu cuerpo, no propiamente como una proyección astral ni nada de eso, sino que simplemente te defiendes intentando ver la situación desde fuera, como si no te estuviera pasando a ti, aún sabiendo conscientemente que sí te está pasando. Sin embargo, lo ves como si fuera una película o una obra de teatro. También tenemos la negación, es cuando te dan una noticia muy fea y tú no quieres aceptarlo y lo primero que dices es no es cierto o no puede ser posible. Eso se llama negación y es otro mecanismo de afrontamiento en el que sabemos que es un hecho que está sucediendo, pero nos negamos a aceptarlo. Estas formas de defensa no son tan conflictivas, te pueden generar de cierta manera a lo largo después algún trastorno, pero es propio, no te pueden traer tanto conflicto como con la sociedad. Sin embargo, existen otros tipos de mecanismos de afrontamiento que sí te traen este tipo de conflictos. Por ejemplo, la racionalización tiene que ver cuando una persona justifica sus acciones a través de afirmaciones que pueden ser en muchas ocasiones incluso absurdas. Por ejemplo, cuando alguien roba y te dice es que tenía que hacerlo, no existía ninguna otra posibilidad más que esa. O cuando una persona que es adicta te dice es que no puedo parar de hacerlo. Evidentemente ante una enfermedad pues no pueden parar, pero se justifican a sí mismos, su cerebro les justifica a sí mismos el estarlo haciendo constantemente y cada vez que lo vuelven a hacer o recaen, diciéndoles que no pueden parar de hacerlo. Hay otra forma como es la desmentida. En esta forma es muy peligrosa porque hacemos una acción y nuestra mente acepta una parte de esa acción como aceptable socialmente y otra parte de esa la repudia. Es lo que hacen los pederastas cuando dicen que ellos no les hacen daño a los niños, sino que los aman. Están aceptando una parte de su acción y están repudiando otra. Este es otro mecanismo de defensa que les permite a ellos continuar con esa conducta sin sentirse mal por ello. Existe otra como es la fantasía, en la que el individuo crea su propia realidad. Está viviendo en una realidad normal, pero él en su cabeza está pasando otra cosa que le es acorde a lo que él necesita para continuar reconduciéndose de esa manera.
Estos mecanismos traen como consecuencias delitos que pueden llegar a ser graves. Es importante la salud mental y que si estamos cayendo en este tipo de mecanismos, acudamos con un especialista para que nos permita reforzar o sanar la parte que nos llevó a tomar estos mecanismos en lugar de los mecanismos avanzados que debemos de tener como individuos sociales. Algunos de estos mecanismos que nos pueden ayudar de una manera mejor, como son mecanismos avanzados, es la autoafirmación, que consiste en expresar lo que sentimos en el momento en que lo sentimos de una manera respetuosa, y esto alivia la tensión y la ansiedad que nos está produciendo la situación en lo particular. Otro mecanismo es la afiliación, que es reconocer nuestras capacidades y hasta dónde tenemos nuestras limitantes, y cuando una situación nos excede, pedir ayuda. Este es un mecanismo de defensa que nos permite sobrellevar la situación sin caer en ninguna situación de riesgo. Así también tenemos el altruismo, que nos permite preocuparnos por otra persona y tomar consecuencias que ayuden a esa persona a salir de algún tema. O la anticipación, que es detenerse un momento y pensar lo que vamos a hacer antes de hacerlo, siempre pensar antes de actuar. Esta anticipación es otro mecanismo de afrontamiento avanzado que nos permite convivir de manera social. El humor también nos permite, cuando estamos en una situación conflictiva o que nos causa estrés y podemos tomarla con humor, no es una manera de solucionar el conflicto, sin embargo, nos permite aliviar la tensión y aliviar el temor que tenemos, que nos causa esta situación, para poder después abordarla en algún otro sentido y verla como desde una perspectiva más liviana, que nos permita afrontar la situación sin llegar a algún extremo. También tenemos la autoobservación, que es la capacidad de observarnos a nosotros mismos, como lo dice su nombre, de manera que podamos descubrir hasta qué punto esta situación conflictiva nos puede causar algún problema y decidamos en consecuencia a esa reflexión previa. La sublimación es transformar los impulsos negativos por otros que sean socialmente aceptados. Es un ejemplo muy burdo, pero como en la serie de Dexter, que, bueno, no, porque él sí los mata. No, ¿cómo sería? Por ejemplo, una persona que tiene necesidad de, es que es muy, sí, pues como de cortar y de sangre así, y se convierte en carnicero. Es un oficio socialmente aceptado que a su vez le permite satisfacer esa necesidad sin caer en un delito. Es un ejemplo muy burdo, insisto. Y también tenemos la supresión o postergación, que es cuando, por ejemplo, estás con tu novio viendo una película muy cachonda, pero pues también están los papás, entonces pues no puedes estar ahí haciendo cosas indebidas delante de los papás, pero lo puedes suprimir por un momento y tal vez esperar a otra situación en la que estén los dos solos y puedan llevar a cabo esas acciones, que todos sabemos cuáles son. Es importante conocer estos mecanismos para poder llevarlos a cabo de manera adecuada, y en caso de identificar que estás cayendo en alguno de los mecanismos que no son adecuados, acudir con un especialista que te permita y que te ayude y te acompañe en el camino a una mejora. Espero que esta información te haya servido.